Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Núñez, su canal que te una ventana laboral, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, el servidor Waldo Quiñones trayendo los hechos, noticias e información vital e importante. Mire usted, vamos otra vez a la crisis venezolana. Y digo porque el plan A de Estados Unidos ya fracasó, como les dije en el video anterior, video 1, este es el video 2. El plan B, las marchas y protestas desestabilizadoras, estas creadas por el señor Guaidó, que había pedido desde el día primero. Él las pidió el día que se dieran desde el día 1 de abril hasta el día 6 de abril. No empezaron el día 6, él las pidió desde el día 1 de abril al día 6, que culminarían en las marchas de la libertad, según el señor Guaidó. Y resulta que el señor Guaidó, públicamente, ante la Asamblea Nacional, en desacato, él mismo dijo, por los ataques cibernéticos, los ataques perpetrados, estos ataques indiscriminados en contra, sí, de la hidroeléctrica Gurú, allá precisamente en Venezuela, así también como a otras plantas que se vieron afectadas. Y resulta que el señor Guaidó dijo que no habría luz ni agua hasta que no cesara la usurpación. O sea que la oposición venezolana y el señor Guaidó han estado detrás en el apoyo a todos y cada uno de los ataques que ha sufrido Venezuela. O sea, la oposición venezolana está apoyando todo este tipo de ataques en contra de su propia nación. Y yo me pregunto al que es venezolano, o le pregunto al que es venezolano, sea mi detractor o no, le pregunto, ¿cómo es posible que un ciudadano esté apoyando a un individuo como el señor Juan Guaidó, a este terrorista? Yo le digo terrorista porque ya es terrorismo. Yo ya no estoy hablando aquí de si es diputado o no. Estoy hablando de que sus acciones son terrorismo real y puro. Y si Estados Unidos está detrás, como lo aseveró precisamente hoy el señor Nicolás Maduro, que detrás de los ataques a la hidroeléctrica Gurú, al sistema eléctrico precisamente de Venezuela, detrás de estos ataques está o vienen desde Houston en los Estados Unidos, desde Chile y Colombia. Bueno, yo le pregunto al venezolano, no, ¿qué siente usted cuando se da cuenta que su país está siendo atacado por otras naciones? Y que usted, en lugar de decir, ¿sabe qué? Alto, con mi nación no se van a meter. No me importa si te gusta o no te gusta el señor Nicolás Maduro, pero van en contra de tu nación y vas a apoyar a quienes están destruyendo a tu nación. ¿Por qué esa es destrucción? Porque al final de cuentas sufren la oposición, y digo, todos los ciudadanos, sean opositores de Nicolás Maduro o no, apoyen al señor Guaidó o no, el señor Juan Guaidó y la oposición venezolana está afectando a todos por igual, desde los chavistas, desde los antichavistas, los que apoyan al señor Guaidó, los que apoyan a Capriles, los que apoyan cualquier cosa, pero los está afectando a todos por igual, a todos. Sus acciones son criminales porque afectan a gente que nada tiene que ver ni siquiera con la política, que no le importa la política y que no le interesa estar involucrado ni con unos ni con otros, que quiere estar tranquilo, que quiere a su nación y que quiere progresar haciendo lo que le gusta, pero resulta que también es afectado por los crímenes del señor Guaidó. No entiendo yo a un venezolano que apoya las acciones en contra de su propia nación. No la entiendo. O no es venezolano o odia a su nación. No se puede explicar de otra manera. Y disculpe si es venezolano, pero si no le gusta esto, bueno, pues entonces alguien más que me explique cómo alguien puede apoyar una acción criminal en contra de su propia nación. Es ilógico, es absurdo. O es que realmente tienen el cerebro o les han dicho tantas estupideces que ya no saben ni pensar. Pero vayamos al punto interesante de todo esto. Bueno, plan A fracasó, plan B fracasó. Las marchas y protestas que había pedido el señor Guaidó fueron un fracaso este 6 de abril. Ya fracasaron. ¿Qué le queda? El plan ABC, le queda el plan C a los Estados Unidos. ¿Intervención militar? Bueno, me pregunto yo si los hermanos colombianos o los políticos colombianos realmente están interesados en una guerra en contra de su nación hermana o que hace frontera. Le pregunto, ¿realmente los colombianos o los políticos colombianos o los industriales colombianos realmente van a permitir que Colombia se convierta en el campo de batalla de los Estados Unidos en contra de una nación latinoamericana? Yo no creo porque sería otra estupidez y otra locura, que al final de cuentas nos va a afectar a todos, no solamente a Colombia, a Venezuela, a Argentina, a Ecuador, a Brasil, a todos por igual nos va a afectar la guerra, a todos.
todos van a sufrir las consecuencias políticas, económicas y sociales. Yo me pregunto, para Estados Unidos, bueno, para Estados Unidos no le importa crear tanto caos como sea necesario, porque al final de cuentas, si hay una guerra a gran escala, un enfrentamiento entre naciones hermanas latinoamericanas, bueno, ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional que obedece las órdenes de Estados Unidos para que les inyecte dólares, para que compren armamento y se sigan matando, y al mismo tiempo para que reconstruyan las partes afectadas precisamente por la guerra, y Estados Unidos hace un negociazo redondo. Bueno, si hubiera una guerra en Latinoamérica, y los únicos perjudicados, como siempre, sería nuevamente toda Sudamérica, bueno, toda Sudamérica o toda Latinoamérica. Y se volverían a endeudar para matarse primero entre sí y luego endeudarse y endeudar a los ciudadanos comunes y corrientes. Imagínese usted la locura en que estamos viviendo en estos días. Pero quienes hacen la guerra siempre lo harán con ese propósito: endeudarlos, destruirlos, para endeudarlos a través del Fondo Monetario Internacional. Este es el juego de Estados Unidos. Y como Estados Unidos tiene el complejo militar industrial más grande del planeta y depende en gran medida tanto de los empleos que da el complejo militar industrial y de la venta de armas, que es su principal fuente de ingreso, obviamente a Estados Unidos las guerras son su principal fuente de ingreso y de energía. La guerra. Y si no hay guerra, hay que crear una. Si no hay un enemigo, hay que inventar ese enemigo. Precisamente por eso se le nombra a Rusia, por eso hay la rusofobia, porque Estados Unidos a través de los medios de comunicación corporativos se encarga de crear al enemigo que necesita para la fabricación de armas, nuevos misiles, un nuevo departamento, el Departamento Espacial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por eso se inventa la amenaza china para tener más pretexto para continuar poniendo bases militares. Y al poner bases militares necesita armamento y hay que seguir produciendo armamento. Es que así es, guste o no guste, esta verdad. Y bueno, pero aún el plan A, B y C están fracasados, porque una intervención militar en Venezuela no va a suceder. No va a suceder por esta razón. Primero, no lo van a permitir las naciones latinoamericanas. Primero, tendría que haber un consenso muy grande entre todas las naciones y no lo permitirían. Créanmelo, ninguna lo permitirá. Entonces, si no se puede continuar con una guerra, porque han fracasado el resto, bueno, la razón es muy simple: porque Estados Unidos no intervendrá militarmente. Rusia ya está en Venezuela. China ya está en Venezuela. Irán le da el apoyo precisamente al señor Nicolás Maduro en caso de un conflicto. Muy simple. A Estados Unidos no le conviene el conflicto en Venezuela, porque inmediatamente todas estas naciones amigas y aliadas del mismo señor Nicolás Maduro o de Venezuela, inmediatamente enviarían refuerzos o apoyo militar a Venezuela. Con lo cual Estados Unidos crearía en América Latina prácticamente, o le daría o empujaría a los aliados del señor Nicolás Maduro a venirse a instalar militarmente en América Latina. Sí, a instalar bases militares dentro de Venezuela, para apoyar al gobierno del señor Nicolás Maduro, pero con esas bases militares y con mucha tecnología. Obviamente tendría que traer armas de todo tipo, las mejores armas que poseen, y tecnología de punta para el espionaje, para la vigilancia, y esto provocaría para Estados Unidos un verdadero problema, porque prácticamente todas estas naciones podrían prácticamente tener en vigilancia a todos y cada uno de los ejércitos de Latinoamérica. Esto no le conviene ni siquiera a las naciones latinoamericanas, aunque apoyen a Estados Unidos, no les conviene una guerra, porque entonces tendrían enfrentado o tendrían en su mismo territorio, en su misma frontera, a naciones extranjeras vigilándolos a su alrededor. Por eso les digo que no le conviene a Estados Unidos una intervención militar en Venezuela, y no la va a hacer. Va a seguir utilizando estas guerras de quinta generación, estas guerras híbridas, a través de la desestabilización, a través de pequeños grupitos que desestabilicen la nación para seguirla sofocando, porque es el propósito, y al final de cuentas con las sanciones económicas para sofocar a toda la economía y a todos los ciudadanos venezolanos, para que estos mismos revienten y estos mismos se hagan pedazos entre sí. Es lo que hay detrás de esto. Es un plan siniestro de Estados Unidos para América Latina. Entonces, pero si no hay intervención militar, ¿qué es lo que va a ganar Estados Unidos? Es muy simple: la Organización del Atlántico Norte, que
a la cual va a pedir a las naciones títeres a las calles como Brasil. Colombia ya forma parte de la Organización del Atlántico Norte. Pero con la amenaza rusa en Venezuela, con la amenaza china en Venezuela, con la amenaza iraní en Venezuela, bueno, van a crear una guerra mediática para decir que hay una gran amenaza en América Latina con la presencia de Rusia, con la presencia de Irán, con la presencia de China, y van a obligar a las naciones latinoamericanas, títeres y lacayas del gobierno de Estados Unidos, como el señor Jair Bolsonaro, como el señor Piñera en Chile, el señor Duque precisamente de Colombia, a que les permitan la instalación de bases militares, a que formen parte de la Organización del Atlántico Norte, destruyen el complejo militar, el complejo militar de Chile, destruyen el complejo militar de Brasil y los obligan a depender de la seguridad de la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos a que las armas que posean los ejércitos tanto de Brasil como de Chile, de Colombia, de Perú y de otras naciones únicamente venga del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Le voy a decir por qué y le voy a decir cuál es la frase cínica de los políticos de la alta cúpula del Pentágono y de la alta cúpula de los políticos en los Estados Unidos. Ellos tienen una frase que es una doctrina. Una doctrina, y la frase dice lo siguiente: Don't let a good crisis go to the waste. Use the crisis to get what you want. No permitas que una buena crisis se desperdicie. Utilízala para obtener lo que te conviene. ¿Sí? Esa es la frase común de Estados Unidos. Don't let a good crisis go to the waste. Get what you want. Do whatever you want because you're right, man. Bueno, no quiero hablar en inglés, pero obviamente es la política de Estados Unidos. Utilizan esto como parte de su política, así es que ellos una crisis jamás la dejan ir sin sacarle provecho. Como no va a haber guerra en Venezuela, y lo garantizo que no va a haber precisamente por lo que le dije ya, bueno, van a acercar la Organización del Atlántico Norte, van a crear esta mentira, van a diseñar toda una guerra mediática para seguir con la amenaza rusa en Venezuela, la amenaza china en Venezuela, la amenaza iraní en Venezuela, y van a ir imponiéndole a los gobiernos de Latinoamérica la Organización del Atlántico Norte y la compra de armamento del complejo militar industrial de los Estados Unidos, y van a destruir los complejos militares que poseen estas naciones para hacerlas y convertirlas simple y sencillamente en colonias sometidas. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.